Hola de nuevo hermosuras, espero que se encuentren de lo mejor. En esta ocasión quise venir con un tema reflexivo y puede decirse que incluso motivacional. Procedemos a ello. No sé cuál es su situación actual y no quiero ofender a nadie, pero quiero hacerte un pequeño ejercicio y una pregunta personal. El ejercicio es el siguiente. Por favor, observa con detalle a tu alrededor. Graba en tu memoria sensorial todo lo que te rodea. Usa todos tus sentidos para este ejercicio. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. No dejes ninguno fuera, todos son importantes. Es posible que haya personas a tu alrededor en este momento, tal vez una mascota o tal vez hay cosas que tienes delante o junto a ti, colores, formas, también es probable que haya olores. Puede estar rondando por ahí alguna canción, algún sonido o puede ser solamente mi voz la que está contigo. No sé qué escena estés viviendo en este momento, pero por favor observa, escucha y siente todo lo que hay a tu alrededor. En este punto te estarás preguntando, ¿por qué hago esto? Bueno, eso es porque aquí entra la pregunta personal que tengo que hacerte. Aquí va, ¿crees que tienes más de lo que piensas? Estoy segura de que la respuesta de muchos será que no, pero yo tengo que decirte que tu respuesta y la de muchos otros tiene que ser que sí. Sí tienes más de lo que piensas. ¿Por qué? Porque es así. Si estás viendo o escuchando este video es porque tienes internet y eres muy afortunada o afortunado. Aún hoy en día hay personas que no tienen acceso al internet y creo que incluso ni siquiera saben qué es eso. También estoy segura que tienes comida y un techo sobre tu cabeza, una cama, una familia. Puedes darte el lujo de comer algún antojo que se te presente, como algún dulce, unas galletas, papas, refresco o algún otro gusto que tengas. Y tristemente hay muchos niños que no pueden comer un pequeño dulce, esa paleta o ese chicle que tú tienes por ahí. También aplica alguna fruta que tengas en tu mesa. Es triste, pero hay países, o no vayamos muy lejos, en tu ciudad y en mi ciudad la pobreza está muy presente. Y por eso es esta reflexión, para que aprendamos a valorar lo que tenemos, porque esta reflexión no solo es para ustedes, sino para mí también. En estos momentos vamos a reflexionar un poco nuestra situación. A partir de aquí voy a hablarme a mí misma, voy a reflexionar, pero te invito a escuchar y a reflexionar junto conmigo. No sé qué edad tengas, si eres hombre o mujer, ni cuál sea tu papel en la sociedad, pero desde mi perspectiva, soy una mujer de 27 años que no ha podido ejercer su carrera de licenciatura en Derecho por una u otra circunstancia, lo cual es un poco triste. La verdad es que no ejercer mi carrera hasta la fecha me genera una severa frustración, pero a la vez me hace reflexionar y dar gracias a Dios porque tuve el dinero para estudiar, que tengo, porque gracias a Dios siguen vivos, unos padres que me apoyaron hasta la preparatoria, que siguen dándome un techo, tengo un hermano y 2 hermanas, y en conclusión, una familia que amo y me ama. Eso ya es mucho, y si tú, al igual que yo, tienes una familia, por favor valórala. Aunque claro, sé de sobra que también existen familias malas, pero entonces estoy segura que no te faltan amigos. Ellos también pueden ser tu familia, la cual es aquella que tú puedes escoger. También agradezco tener muy buenos amigos y los valoro. Y si de casualidad estás solo, bueno, te tienes a ti mismo, y eso es algo que también tenemos que valorar, y debemos aprender a convivir con nosotros mismos. Por mi parte me gusta estar sola, disfruto mucho los momentos en que me encuentro así, pero tampoco soy una amargada o antisocial, y claro que amo los momentos que paso con mi familia, mi novio y mis amigos, pero no hay problema los días que me encuentro sola conmigo misma, porque también disfruto esos tiempos para mí. Tal vez no tengas tu casa o auto soñado, pero es posible que sí tengas esas posesiones. Si tienes o no una carrera no importa, eso no te define, pero es probable que tengas un trabajo, y eso ya es un gran logro. Piensa en todas aquellas personas que no cuentan con uno, y tristemente me incluyo. Aún no consigo trabajo, pero hago lo que puedo vendiendo Oriflame y haciendo contratos. Tal vez seas estudiante, si es así, te lo digo de corazón, no lo desaproveches, eso te servirá de mucho en el futuro, así que échale muchas ganas y conquista ese diploma. Si no pudiste estudiar, igual eres afortunado, tienes manos, piernas, un cuerpo que puede trabajar, pero si te falta algún miembro, eso no es impedimento. Yo he visto con mis propios ojos super personas que pueden hacer exactamente lo mismo o mejor que personas que están completos. Así que no te limites, eso no te hace menos. La discapacidad física tiene cura, que es el esfuerzo. Preocupante es la discapacidad que causa que seas intolerante, ignorante por elección, prepotente, altivo, que te consuma el ego, la envidia, que seas negativo, el egoísmo y todos aquellos sentimientos te hacen ser una persona fea e incluso mala. Eso sí te hace ser menos. Eso sí es de preocuparse y muy pocas veces hay cura para eso. Y si la hay, solo depende de esa persona curarse a sí misma. Y eso tengo que decirlo, es feo, porque todos esos sentimientos negativos y malas vibras no te harán progresar, sino que te harán retroceder y nunca podrás llegar a alcanzar tus propósitos o sueños. Hablando de los sueños, eso también es algo muy bonito que puedes tener. Muchos de ustedes saben que mi sueño dorado y el que más anhelo es convertirme en escritora profesional. Y aquí sigo, aferrándome a ese sueño. Haz lo mismo, aférrate con uñas y dientes a lo que más deseas y lucha por tus sueños, los cuales siempre son una gran motivante y nos hacen salir adelante. Si te caes, levántate y continúa. No importa cuántas veces tengas que hacerlo. La meta está adelante y no es inalcanzable. Ten en mente eso. El dinero y las cosas materiales no es la felicidad, pero sí es verdad que te ayudan en algunas cosas. Pero eso no quiere decir que serás feliz si las tienes. Tampoco te digo que seas conformista. Claro que puedes tener tu casa, auto y cosas soñadas o anheladas. Claro que sí, mientras sea de la forma legal. Y claro que eso es una gran motivación. Así que adelante. Pero no te olvides de lo importante, de tu familia, de tus amigos y de los buenos sentimientos. Es gratificante ayudar al prójimo, aunque tu ayuda sea poca. Para ti es poco, pero para esa persona es una gran diferencia. Pero nos estamos saliendo del tema. Regresemos al tema principal, y es que si tienes más de lo que piensas, estás vivo. Ese es suficiente motivo para dar gracias a Dios. Porque recuerda, hasta la fecha llevamos más o menos 5,9 millones de pérdidas humanas en todo el mundo, y la cifra sigue aumentando. Así que sí,
Tenemos más de lo que pensamos y tenemos que valorarlo. Y no está de más. Por favor, cuídate y sigue las medidas que tu país te indique. Aún continuamos en la batalla. Dicen que mientras haya vida, hay esperanza. Así que continúen luchando y dando todo de ustedes. Y recuerda que tenemos mucho. Reflexiona y valora todo aquello que te rodea y que tienes a tu disposición. Porque es triste y cierto que siempre va a haber alguien que la está pasando peor que nosotros. Así que para finalizar, tenemos más de lo que pensamos. Si te gustó esta reflexión, dale me gusta y comparte. Te invito a suscribirte y a activar la campana. Seguimos en contacto. Éxito en tu hermosuras. Nos vemos.